Sí, va a hablar el fiscal Federico Delfino, acaba de concluir la declaración, ambos se abstuvieron. Bueno, fiscal, lo que fue el procedimiento de la fecha, ambos se abstuvieron y los procedimientos a continuar. Bueno, en primer término, el jefe de seguridad, el señor Ortiz, prestó declaración indagatoria asistido por su abogado defensor, los cuales corroboran los hechos, más las documentaciones y otras evidencias con las que nos hicimos el día de ayer, y por lo tanto se dispuso la libertad de esta persona. No así el director del penal, el señor Bogarín, quien conforme a las otras evidencias, también a las evidencias que se han colectado durante este periodo de tiempo, dan cuenta de la existencia del hecho punible de cohecho pasivo agravado con relación al mismo, ya que el mismo recibió un obsequio, en este caso un arma de fuego, por parte de un interno, el cual ya está también identificado, y bueno, se formula la correspondiente imputación en contra de estas personas, en cuanto al señor Bogarín, por cohecho pasivo agravado y asociación criminal, y con relación al interno del penal, un reo que está ya cumpliendo condena por el hecho punible de soborno y asociación criminal. ¿Una facción criminal? Estamos hablando, tenemos la presunción de que el señor Bogarín habría recibido este obsequio, por decirlo así, atendiendo a algunos privilegios que estaría dando esta persona a algunos reos dentro de la penitenciaría de Tacumbú. Sería un líder, digamos, por eso el obsequio para quienes lo responden. Esa cuestión vamos a establecerla durante el transcurso de la investigación propiamente dicha, pero sí tenemos elementos de convicción suficiente para sostener de que el señor Bogarín, Hernán Bogarín, habría recibido este obsequio a los efectos de otorgar algún tipo de privilegio a facciones criminales. En el circuito cerrado aparece precisamente esta conversación donde él dice que ese envío es para él. ¿Aparece eso en el circuito cerrado, fiscal? En el circuito cerrado se ven imágenes, no hay audio porque son cámaras de seguridad, ¿verdad? Pero se observa plenamente las circunstancias en las que se van sucediendo los hechos, que empiezan a las 12:20 y terminan aproximadamente a las 12:30 del día de ayer. El abogado mencionaba que supuestamente él comunicó de que una encomienda, que en su interior había arma, de que inclusive eso consta en acta, de que no fue un obsequio o de que no iba a ingresar a un área, sino que él comunicó y denunció supuestamente, dice el abogado. Bueno, eso ya será parte de la defensa del mismo, pero nosotros tenemos actas que dicen, tenemos la filmación que ya fue analizada preliminarmente, tenemos declaraciones que dan cuenta de que esa encomienda se recibió porque era un regalo para el señor director por parte de este reo, ¿verdad? De este condenado. Se dispuso la libertad atendiendo a que su declaración coincide con los elementos que hemos colectado hasta este momento, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso con respecto a este? Al exdirector de la cárcel. Vamos a solicitar la prisión preventiva del mismo atendiendo a la gravedad del hecho, ¿verdad? Primero por su calidad de agente público, director de una penitenciaría, y también por la circunstancia de haber recibido un obsequio por parte de un interno a favor por favores que podría haber él mismo otorgado dentro de la penitenciaría, ¿verdad? ¿Qué expectativa tiene el próximo? Con el concurso estaríamos hablando de hasta 5 años, ¿verdad? Pero esa ya es una cuestión que evaluaremos posteriormente, sin descartar de que con los análisis que se están realizando al arma de fuego puedan existir otros tipos penales a ser imputados. También además se concursa el hecho de que es una figura importante, hablamos del director de una cárcel, eso puede ser también un agravante. Esa es un agravante, pero para las circunstancias de la imposición de la medida, ¿verdad? Es lo que fundamentamos en esas circunstancias, ¿verdad? ¿Alguna otra persona que está siendo investigada? Estamos trabajando en eso. La investigación todavía no culminó y estamos trabajando todavía en eso. Hasta el momento solo una persona detenida. Solamente una persona Alexis, el jefe de seguridad entonces desconocía los privilegios que gozaba este interno, Funduco. Gracias. Por último, el jefe de seguridad fiscal
finalmente es desestimado de la causa. Él no sabía lo que estaba pasando o sabía de ciertos privilegios, o con respecto a este hecho en específico es que se los desliga. Se lo desliga con relación al tema del arma, ¿verdad? Que porque la investigación se da con relación al arma que se introdujo el martes al mediodía en la Penitenciaría Nacional de Tacuba. ¿Atentados se descartan? Por el momento tenemos descartado eso, sin descartar propiamente dicho de que hayan otros elementos que nos den una convicción con respecto a las circunstancias que se sucedieron. Pero lo que tenemos hasta este momento certeza e indicios suficientes para sostener de que esta arma que ingresó fue para ser obsequiada al director de la cárcel por parte de un reo. ¿Este regalo, este obsequio, es de un peso pesado? Es de una persona que por las informaciones que recabamos desde hace un tiempo está gozando de ciertos privilegios. No descartamos de que estos privilegios hayan sido trasladados a algunas facciones criminales que operan dentro de la penitencia. Privilegios. Vamos a ser responsables de hablar de privilegios, mayores datos no. Muchas gracias. Federico Delfino, acerca de la investigación abierta. Alexis. Bueno, reiterar lo que mencionaba, la imputación por cohecho pasivo, la expectativa de prisión, y se trata de un obsequio, finalmente, que había recibido el penal de Tacumbú en su condición de director de uno de los establecimientos penitenciarios más importantes, pero evidentemente llama la atención que es a cambio, como canje inclusive, de ciertos privilegios que fue recibiendo este interno, que fue condenado por asociación criminal, decía el fiscal, y así también soborno. Sí, estamos hablando entonces del exdirector Hernán Enrique Bogarín Colmán, que es imputado. ¿Sí? Ahora, ¿dónde está la lógica de que le hagan llegar semejante obsequio en su propia oficina cuando que pudieron haberle dejado en la casa? En su casa, ahí en la calle le podían haber entregado. Claro, o sea, un emisario que finalmente al salir del trabajo se lo entregue. Ahora, lo que me llama poderosamente la atención también es esa primera versión que decía supuestamente que finalmente, y bueno, ya las hipótesis se centraban en esto, pero que para defenderse en el marco también ya de toda la estrategia, indicaba recientemente el abogado que supuestamente él comunicó a la superioridad. Hay un acta. El abogado del director. Son establecidos el exdirector. En la nota anterior está. Si la tienen a mano, muchachos, brillante para también ir contrastando con lo que decía recién el fiscal. Pero decía, sí, es un arma que llegó efectivamente. A raíz del control se evitó el ingreso, pero que nada tiene que ver con el director, que el propio director fue quien dio aviso, y que eso consta en acta, que supuestamente de ese procedimiento existe la documentación para certificar que el arma no tenía como destinatario el director, y que precisamente formaba parte de los filtros de control. Luis Servín es el interno. No sé si Servín o Servián. Es el interno que supuestamente... Servián me parece que Servián, ¿verdad? Sí, pues. Sí. Sí, vamos a asociarlo por el grupo criminal, me parece, Servián, sí, que inclusive hace poco fue protagonista también de otros hechos cuando se hablaba. Y es soldado de grupo Zamora, el clan Rotela. Sí. Ahora, ¿y el jefe de seguridad directamente se ordena por un lado su libertad y su desvinculación de la causa, Ricardo Ortiz? Se convierte en testigo, porque prácticamente, supuestamente, ¿no? y decía, sí, esa es la conclusión a la que llegamos. Probablemente él aportó elementos que incriminan directamente al director. Atender también Silvio, atender Aníbal, que se analizaron imágenes de circuito cerrado, la hora de los hechos, y finalmente coincide, decía el fiscal, con el testimonio del jefe de seguridad. Sí, y bueno, qué situación, ¿eh? Terrible. Ahora, él desconocía esos privilegios que hacía mención porque era el jefe de seguridad. Evidentemente. En la operativo no, dentro del penal. Con respecto a esta causa en específico, y lo aclaraba el fiscal, bueno, sí, es desvinculado, pero bueno, se sabe no solo ni de off the record, sino por lo general, inclusive a grandes rasgos, de ciertas complicidades, de ciertos privilegios, de ciertos obsequios también, de los que finalmente son partícipes no solo las más altas autoridades de Tacumbú, sino también los agentes penitenciarios.
¿Qué dijo el fiscal, Alexis? No escuché esa parte acerca del reo privilegiado, un peso pesado, dijo, ¿no? No quiso entrar en Le pregunté, mucho le detalle, insistimos. Inclusive cuando le preguntaba si responde el grupo de Zamora, ya medio que quiso terminar la entrevista. No, pues se nos va a dejar. Procesado y condenado por soborno y asociación criminal. Asociación criminal. Hablamos de un sí. crimen. Y tiene que ser peso relacionado pesado, al porque- narcotráfico, a los secuestros, peso pesado. Uno no se asocia para robar un una televisor. facción. Bueno, ahí medio que decía ya el fiscal, vamos a investigar también ese elemento a tener en cuenta. Pero sí, se trata evidentemente de un peso pesado. Una Col 45. Sí, Alto valor. me imagino. ¿Usted Sí. que es conocedor de armas? Sí, sí. Pero el director tiene su propia arma, también decía la ministra de Justicia. O sea, que le llamaba la atención haber recibido semejante obsequio, entre comillas. Pero como si estaba llegando debajo, en una encomienda, debajo de todo lo que había en la caja. Y te pegó. Y ahí pillaron. Y ahí él salta. No, casi no va de nada, dicen. Es más, Sí. Ahí decía está el la pistola. abogado, en esa nota que les comentaba recién, que podría tratarse de una trampa o de que le pusieron el palito supuestamente al director. No descartaba esa posibilidad. No quiero ser irresponsable de mencionar esto, pero a mí me llama mucho la atención, decía, porque él denunció supuestamente y constó en acta el haber hallado un arma de fuego intentando ingresar al penal de Tacumbo. Sí, porque ese hallazgo fue noticia. Sí. Fue noticia, se reportó en las redes, en los medios, El fiscal Federico que se Delfino- abortó el ingreso de un arma de fuego en Tacumbú. Delfino decía, al mediodía lo que no fue. entiendo es, supuestamente su error fue no comunicar a la comisaría. Se señalaba eso también, Alexia. A la comisaría cuarta. cuarta inicialmente, que es la... que por se eso se encuentra en activó el jurisdicción sistema del penal de asuntos Tacumbo. internos, una cosa así. Y bueno, ahí ya empiezan las contradicciones en torno a la versión del director, porque recordará inclusive ayer con Aníbal estábamos en vivo y en directo. Primero se mencionaba que Sí. el arma tenía evidentemente como destino el director. Es más, hasta se había mencionado que él había asumido que él iba a recibir el arma, Sí. como negando en su momento que esta iba a ingresar a un área de reos peligrosos. Después surgía la versión de un plan de atentado, algo que se estaba orquestando desde el interior de las cárceles. Inclusive se llegó a mencionar el hecho de que pretendían atentar contra las más altas autoridades penitenciarias. Pero ya desde ese momento, desde que se filtra la información y desde que se conoce esta, se hablaba de que evidentemente quienes tienen la logística y el poder económico para intentar ingresar a un arma de Tacumú, lo general, los integrantes de facciones criminales muy importantes, entiéndase el PCC, Comando Bermejo, Clan Rotela y también el grupo que responde a Zamora. Hay muchas cuestiones todavía que aclarar. Entonces, el fiscal por de pronto imputa al exdirector, solicita su prisión preventiva. Así es, cohecho pasivo es la Alexis. figura utilizada. El fiscal está todavía ahí adentro, ¿no? Sí, Porque encuentra en su supuestamente oficina. está declarando el tal Luis Servián. no, al menos, y fíjate vos, estamos acá desde las 3 de la tarde aproximadamente, solo lo vimos ingresar al jefe de seguridad, retirarse, lo vimos ingresar también al ex titular de Itaipú, ya se retiró, pero ya en ese transcurso, y teniendo en cuenta que la guardia está siendo montada acá sobre Teniente Fariña, casi Tacuarí, sobre la vereda, ya no vimos ingresar a nadie con un fuerte dispositivo policial, porque si hablamos de Servián, Sí. evidentemente el despliegue y también un elemento a tener en cuenta, no es un horario muy recomendado para que pesos pesados de facciones criminales presten declaración, teniendo en cuenta también la peligrosidad. Más aún si hablamos de alguien que Alexis. responde a Zamora, una persona que pudo En escapar Tacumbú en le base están al tomando atentado la también. declaración. En Tacumbú. En Tacumbo. Y sí, es Eso lo sí lógico. puede ser. Es lo lógico. Ahora, Sí, es lo googleando, lógico, sí. como se dice, Aveiro, Luis Servián, lo primero que me salta, ¿sabes quién es? Luis Ángel Servián Rotela, no digo que se trate de él, ¿verdad? Ex director de operaciones de la Senat, imputado por el 2010, allá por el 2016, tiene antecedentes. No, a lo mejor un homónimo. nomás, ¿no? Por eso te digo, Y si no digo que pones sea Luis él. Servián Zamora, algo por el estilo, salta Pero ahí. fíjate vos que, bueno, si hablamos de Servián, Secretaría Nacional Antidrogas, por ahí también podría venir la mano, ¿verdad? Se habla siempre de ciertas complicidades con las autoridades antidrogas también de esas facciones. Bueno,
Vamos En a este ver mundo qué- y este marco de todas las hipótesis, ¿no? Ujú, claro. Pero lo que te dijo es que se descarta aquello del atentado también, porque se hablaba fuertemente de eso, ¿eh? De momento. Sí, se hablaba. Se hablaba, inclusive esta mañana, esa información no era descartada por el viceministro de Política Criminal. Ujú. Y estábamos analizando todos estos elementos, decía. Sin embargo, ahora, bueno, finalmente se confirma que el arma ingresada a Tacumbu, en principio, era un obsequio por privilegios que otorgaba su ex titular a esta persona y a su grupo, decía. O sea, no solo a esta persona, ciertos privilegios, tanto suponemos servían como a quienes le responden en la cárcel. Sí, señor. A Servian y a su grupo. Así mismo. Y bueno, Alexis, vamos a indagar un poquito más de quién es este Luis Servian. Ya lo decías, soborno, asociación criminal. Y bueno, si efectivamente está declarando ahora en la cárcel, ¿verdad? Del Y caso no coincide Zamora, con la información. del caso Zamora salta un tal Víctor Hugo Servián Maldonado. Por ejemplo. Yo le conozco a un abogado también, Luis Servián. Sí. Y bueno, Pero hay que ver de quién realmente se trata. sí. Por lo visto, el director Hipotala y Y el Pistola fiscal que Nana. no quiso mencionar específicamente de quién se trata. Sí, señor. Bueno, Aveiro, gracias Una por el pistola reporte. camuflada. Sí. Una Col 45. ¿Mostramos nuevamente la pistola? Discreta, ¿eh? Sí. Col 45. El director empezó de abajo. Él fue guardia cárcel en ese momento. Sí. ¿Cuántas veces lo vimos por tribunal? Hola. Ahí está. Ahí está. Pistola para ahí. Sí. A propósito, Dime. Oscar González es el nuevo titular de... Sí, en este señor. caso, el nuevo director de Tacumbu. En su momento, encargado del área de la granja, o sea, antiguo funcionario penitenciario del establecimiento penal en este caso. Ah, mira, estamos mirando a Alexis detallada, minuciosamente. Son muy observadores acá los compañeros. Me parece excelente. En la ¿Cómo se dice? Vos que sos experto, Silvio. No. En la empuñadura. Sí. Bueno. Empuñadura. Tiene una figura de calavera. Y podría ser la marca de una facción criminal. Y sí. Bueno, esperemos que Blanca López nos pase enseguida el dato también. Sí. Bueno, Alexis, muchas gracias. Dale, señores, será hasta la próxima. Sí, tiene una calavera. Sí. No, una pistola especial. ¿Por la potencia o por la calavera? No, por ambas. Por ambas cosas. Así es. Por ambos distintivos.